Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Hawthorne Romance. Más tarde esa noche, cuando el lujoso auto se detuvo dentro de la mansión, la elegante mujer habló con la conductora. No quería que se alojara en un hotel, así que invitó a su futura esposa a pasar la noche en su casa. ¿Segura que estás bien? No quiero molestar a tus padres. Mis padres quieren desesperadamente que terminemos juntas. Klaus sonrió ampliamente al escuchar eso. ¿Por qué quieren tanto que estemos juntas? Creen que eres la única que puede manejarme, y eso es cierto. No lo sé, pero siento que últimamente me he vuelto menos mala. Entonces, ¿está bien que me quede aquí contigo? Viniste a recogerme a casa esta mañana porque de repente te pones tímida. Klaus solo pudo sonreír, no podía negarlo porque era verdad. Vamos adentro. Al entrar a la casa, su familia se burló de ellas de inmediato. Parecían recién casados, aunque la boda aún no se había celebrado. Ven a sentarte a conversar un rato, dijo el señor, dirigiéndose a su hija mayor y a la invitada. Tengo sueño, murmuró Sisi. Solo será un minuto, quiero hablar de tu boda. Está bien. Todos se sorprendieron al ver que su hija aceptaba tan fácilmente. ¿Qué tan en serio hablas sobre mi hija?, preguntó el señor. La dama de alta sociedad miró a la persona que estaba a su lado. Muy en serio. No te casarás con ella por el contrato, ¿verdad? No para mí, señor. Ese contrato solo nos dio la oportunidad de conocernos mejor. Ese es el único significado que tiene ahora. La dote será cara. ¿Por qué pedirías una dote tan alta, papá? Sisi soltó una palabra sin pensar. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, se corrigió rápidamente. Por favor, continúa, papá. La hija malcriada tuvo que controlarse. En ese caso, dejaré que seas tú misma quien sugiera el monto de la dote, dijo su padre. La elegante mujer sintió una punzada de compasión por la mujer sentada a su lado. No era pobre, pero comparada con su familia adinerada, la diferencia era evidente. Usaré la mitad del dinero que tengo en el banco. Ya compré un Mercedes y como dote principal daré un terreno, dijo con la conseguida. ¿Por qué comprar algo innecesario?, dijo Sisi. Esa fue la primera vez que alguien en la familia escuchó algo así de su hija, notoriamente derrochadora. Es para recogerte y llevarte a lugares, dijo Clau. Ya no tienes que comprar nada, dijo Sisi. El señor miró a Clau seriamente. Sé que eres sincera, pero no estoy segura de que mi hija sienta lo mismo, y nunca la obligaría a casarse. Solo estaba tratando de probar los verdaderos sentimientos de su hija, usando las palabras de su prometido como espejo. Entonces, ¿qué dices, Sisi?, insistió su hermana menor. Según no estás lista, puedo esperar. Clau dijo suavemente sin querer presionarla. Parece que mi hija no está lista, entonces quizás la boda tenga que esperar otros 2 o 3 años, dijo su padre pensativo. No se trata de casarnos o no, les daré una respuesta después de lo que hayamos hablado, dijo Sisi. Luego se giró hacia Clau y le dijo, vamos arriba. Clau tomó rápidamente la bolsa de compras y la siguió hasta el segundo piso. Una vez que la futura pareja desapareció en la sala de estar, el jefe de la familia tomó la palabra. Siente algo por ella, lo noto, dijo el señor. Realmente quiero saber qué es lo que la detiene, dijo su hermana. No te metas demasiado en los asuntos de los demás, Son. La hermana menor fue regañada por su madre. La escena regresó a Sisi y a su futura esposa, una granjera. Una vez solas transformaron el dormitorio en un campo de amor. La sensibilidad de la refinada mujer seguía siendo su cosa favorita. Clau le daba cariño a la otra persona, y la cercanía entre ellas era reducida. Tras llegar a ese punto, Clau la abrazó con ternura. Apenas podía creer que le hubiera permitido saborear la dulzura de una criatura tan celestial. Para ser honestos, ellas dos eran mundos aparte. Ella era alguien de la sociedad de primer nivel, mientras que ella era simplemente una granjera cuyo ingreso principal provenía del arrendamiento de tierras. Si no te hubieras inclinado para alcanzarme, yo nunca habría podido alcanzarte. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué te muestras tan humilde conmigo ahora? La que la sujetaba soltó una risa. Sé que estás fuera de mi alcance. No se permiten dramas. Si te pones dramática, te obligaría a terminar todo ese plato de pasta con salsa de crema y vino blanco. Creo que mañana me voy a ir. ¿Quieres venir conmigo? No puedo ir contigo ahora. Aún tengo asuntos que atender con mi ex. Al oír eso, Clau lo liberó de su abrazo. ¿Qué es esto? ¿Estás celosa? Sisi se dio la vuelta y quedó de lado para mirar a la mujer que claramente estaba mostrando sus sentimientos. Alejarte así significa que estás de mal humor. Mira eso, alguien está de mal humor conmigo. Presionada por las burlas, Clau tomó represalias empujando sus dedos nuevamente hacia el centro de su compañera antes de que pudiera prepararse. Entonces aceleró con todas sus fuerzas, obligando a la mujer de alta sociedad a morderse el labio. Y luego empezó a darle cariño. Si enfurruñarme me hace sentir tan bien, lo haré todos los días. La refinada mujer hizo un sonido. Su voz temblaba y su expresión era increíblemente satisfactoria.
Sí, no te resistas. Sí intentó zafarse, pero Clau lo sujetó. Y luego Clau hizo que la otra persona llegara a ese punto máximo. Al día siguiente, una acalorada discusión estalló cuando los antiguos novios se volvieron a ver al rostro. El punto de discordia era como de esperar los videos que habían sido grabados juntos. A pesar de la presencia de los abogados de ambos bandos, ninguno de los dos profesionales de derecho logró controlar a las clientas. El salón privado del restaurante japonés era prácticamente un auténtico enfrentamiento verbal. Sí, acepté que me grabaran, nadie me obligó, pero me amenazó diciendo que publicaría sus videos. ¿Cuándo dije eso? Eres una mentirosa, lo dijiste. ¿Oíste eso, abogado? ¿Oíste cómo me acaban de llamar? Sí, se giró hacia la persona que estaba con ella y dijo: antes de que me demandes, te voy a demandar yo. Menuda mentirosa, dices cosas y nunca las admites. Enojada, se levantó de su asiento, como si estuviera a punto de atacar a su exnovia. Por suerte, los abogados de ambas partes lograron detenerlas a tiempo. Creo que esta es la mejor manera. Si alguna de las partes quiere demandar, esperemos y resolvemos esto en los tribunales. No creo que puedan llegar a un acuerdo. El abogado de la mujer de buena cuna sugirió ese enfoque y ambos abogados estuvieron de acuerdo. Definitivamente voy a tomar acciones legales contra ti por los videos, dijo Sissy con frialdad. Luego salió furiosa del restaurante y condujo directamente a casa. Si lo que dice mi cliente es cierto y se publican esos videos, sin duda irás tras la cárcel. Así que elimina esos videos. Su abogado también empacó y se fue a su oficina. Siendo sinceros, creía plenamente en su clienta, aunque pareciera alguien un poco irrazonable. Esa mujer me está volviendo loca. Y no creas que te alegrará mi venganza. Haré que tu nueva esposa te deje. Al principio, la otra joven no sintió tanto odio, pero después de haber sido insultada repetidamente y nunca poder ganar una decisión, quiso venganza. ¿Y quién es su esposa de todos modos? ¿Puedes traer de vuelta yo? Clau parecía confundida. Está estresado. No me gustaba en aquel entonces, pero ¿ahora te gusta? No quiero que sienta que me elegiste a mí antes que él. Jo llegó primero, él estuvo aquí antes que yo. No lo dejé ir porque te elegí a ti, fue porque él estaba estresado. Pero quiero que lo traigas de vuelta antes de que vaya a verte. No importaba cuántas razones hubiera, nunca podía usarse como excusa. La orden de la futura esposa era definitiva. Ya han pasado casi 3 días, por favor, ya has esperado más tiempo que esto antes. Hay algo que quiero darte. Me estás emocionando de nuevo, ¿nos vemos en 2 días? Está bien. Después de colgar la llamada, Clau condujo su camioneta a la casa de su hermano mayor para buscar a Joe el gallo. Al principio parecía que Joe no regresaría y su hermano mayor se había encariñado con él. Pero cuando su hermana le dijo que era orden de su esposa, él lo comprendió y se compadeció. De regreso a casa, encontraron a un extraño en la puerta. Oye, ¿puedo entrar? Le gritó el extraño a la dueña de la casa. ¿Quién eres? Ya lo sabrás, ¿puedo entrar? Clau asintió y dio permiso. Nunca había visto un pollo tan grande. ¿Quién eres? Soy la novia de Sissy. Si no me crees, mira los mensajes que me envió. La mujer dijo, ofreciéndole su teléfono a la dueña de la casa para que lo revisara. En pocas palabras, eres otra mujer, su amante. Clau no apartó la vista del teléfono. Has visto claramente ahora, ¿verdad? Ella miró a la extraña. ¿A dónde vas y por qué tienes una pala? Oye, ese es mi teléfono. La dueña del teléfono gritó cuando la dueña de la casa lo rompió en pedazos con la pala. ¿Qué estás haciendo?, gritó la mujer y empujó a Clau como si estuviera iniciando una pelea. Eso era mío. ¿Acaso estás loca? La exnovia de Sissy recibió un golpe en el rostro tan fuerte que se desplomó contra el suelo. Pero eso no fue suficiente después del video que acababan de mostrarle. La intrusa fue golpeada hasta que perdió el conocimiento del auto. Clau no había prestado atención a esos mensajes porque parecían más intentos, unilaterales que cualquier otra cosa. De hecho, sentía más lástima por su futura esposa. Como ignoró los mensajes, abrió la galería. Al ojearla se encontró con el video del cual la mujer de buena cuna le había hablado una vez. Media hora después, la dueña de la casa, del estilo tailandés, dejó que el gallo se ensuciara encima de esa sinvergüenza hasta que su ropa quedara cubierta de excremento. Yo era un gallo enorme que dejaba mucho desorden y para comer incluso hizo sus necesidades cerca de la boca de la persona que acaba de ser golpeada. Mientras la otra persona estaba tan asqueada que vomitó. Voy a presentar cargos, dijo la joven. Cuando Clau escuchó eso, soltó al gallo y le dio una señal. La exnovia de Sissy fue perseguida y picoteada por el gallo. Jo era un gallo grande, más grande de lo normal, así que fue aterrador. Por suerte, la ex mujer logró subirse a su auto antes de que el gallo le diera más picotazos.
En el próximo video vamos a seguir con más spoilers de esta serie. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.